empezamos. Veamos primero entonces, para nuestro tema de magnitudes proporcionales, nuestro objetivo de nuestra sesión. ¿Qué es lo que hoy queremos lograr, no? A ver, diferenciar las magnitudes directamente proporcional e inversamente proporcional para resolver problemas que tengan que ver con proporcionalidad directa e inversa. También vamos a utilizar las propiedades de las magnitudes directamente e inversamente proporcionales para poder resolver problemas relacionados con la proporcionalidad. Bien, vamos a ver pues en primer lugar qué es una magnitud matemática. Una magnitud matemática tiene la característica, ¿no?, de aumentar o disminuir su valor. Ya, ahora, entonces, si una magnitud tiene esa característica, ¿qué significa entonces si vamos a relacionar las magnitudes? Bien, y justamente es el estudio del día de hoy. Vamos a tener que relacionar las magnitudes que nos den los problemas. Por ejemplo, aquí he puesto 8 magnitudes. Por ejemplo, la rapidez, el tiempo, el número de artículos, el costo, número de horas de juego, puntaje en el examen, nivel de carga de batería y tiempo de duración. Yo puedo relacionar, por ejemplo, la rapidez con el tiempo. Por ejemplo, si hago una actividad, ¿no?, deportiva, ¿ya? Mientras más sea mi rapidez, o sea, mayor velocidad, pues voy a lograr mi objetivo en menos tiempo. Pero si yo tengo una rapidez menor, será mayor tiempo que emplee para cumplir el objetivo. En este caso puede ser pues una pista atlética, no. N ejemplos por ahí. Entonces, eso es lo que hoy tenemos que hacer, relacionar magnitudes. Para eso, ¿ya?, al relacionar dos magnitudes, existen dos tipos de relación. Veamos entonces. Veamos las magnitudes directamente proporcionales. Cuando vamos a relacionar dos a más magnitudes y llegamos a la conclusión siguiente, ya, dos magnitudes son directamente proporcionales y lo vamos a nosotros a denotar como dp, cuando al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, entonces el valor correspondiente a la otra magnitud también aumenta o disminuye en la misma proporción. ¿Qué quiere decir esto entonces en resumen? Si dos magnitudes aumentan, las otras dos también disminuyen. ¿Ya? Eso significa directamente proporcional. Veamos un ejemplo. Analizando el recorrido de un móvil en 4 horas tenemos. Aquí estoy poniendo como ejemplo el espacio que recorre este móvil y su rapidez. ¿Ya? Comencemos. A ver, para recorrer un espacio de 240 kilómetros, lo hace con una rapidez de 60 kilómetros por hora. Pero ¿qué sucede, ya, si es que el espacio ahora ya no es 240, sino va a ser mayor, aumenta? Por ejemplo, lo multiplico por 2, serían 480 kilómetros. Mi pregunta es, para poder recorrer 480 kilómetros, ya en 4 horas, ojo, en 4 horas, tendré que aumentar también mi velocidad, porque si no, no voy a cumplir el objetivo. Entonces tú me respondes, ¿cuánto sería esa rapidez para cumplir ese trayecto de 480 kilómetros? 120. Muy bien, 120. Si se multiplicó por 2, también la rapidez serían por 2. ¿Y cuánto me da? 120. O sea, con 120 kilómetros por hora podré yo recorrer 480 kilómetros en 4 horas. A ver, pero ¿qué sucede si el espacio original se triplica? Ahora 720 kilómetros en 4 horas, ¿cuánto de rapidez tendré que aumentar? A ver. ¿Cuánto sería? 180. 180. Bien, ahí está. Por eso justamente lo que te decía, ¿no? Cuando analicemos ya dos magnitudes y llegamos a la conclusión, por ejemplo, a mayor espacio, mayor rapidez,
¿sí? Entonces, las dos magnitudes aumentan. Por tanto, aumentan también en esta misma proporción, por 3 y por 3, por 2 y por 2. Pero también pueden disminuir, pero al disminuir, disminuyen ambos, mira. Imagínate que ahora vamos a recorrer la mitad, 120 en 4 horas. ¿Cuánto nada más de rapidez necesito? A ver, ¿quién me dice? 30. Claro, la mitad, ¿ves? Y si yo recorro, por ejemplo, solamente 80 kilómetros, ¿cuánto de rapidez sería? 20. 20, ya está. ¿Viste? Entonces, eso a tener consideración. Decir nosotros que dos magnitudes son directamente proporcionales es cuando yo analicé que si estas dos magnitudes aumentan o los dos disminuyen. Eso es una magnitud directamente proporcional. Y mira, qué curioso, si nosotros dividimos, ¿no?, espacio entre rapidez, ¿ya? Mira, justamente que te decía, ¿no? A mayor espacio, mayor rapidez, a menor espacio, menor rapidez, ¿viste? O sea, los dos disminuyen o los dos aumentan. Cuando eso llegas a la conclusión, es directamente proporcional. Bien, ahí está. Pero justamente lo que te comentaba, ¿qué sucede si es que yo divido el espacio entre rapidez? 80 entre 20, 120 entre 30, 240 entre 60, 480 entre 120 y 720 entre 180. Siempre me da 4. 4, 4. O sea, quiere decir que la constante de proporción es 4 para cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, conclusión, cuando nosotros llegamos, ¿no?, a esta comparación, si dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿con qué operación lo vas a relacionar? Con la división. ¿Ya? Tenlo eso en cuenta. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, simplemente trabajamos, ¿sí?, con la división. Ya está. Es decir, ¿no?, lo que te explicaba, vamos a utilizar la división cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Bien, veamos su representación gráfica. La representación gráfica, ¿no?, al comparar dos magnitudes y llegamos a la conclusión que es directamente proporcional, es una línea recta que parte del origen, como puedes visualizar. A ver, y sabes que cuando es de P es una división. Mira, lo vamos a relacionar con el ejemplo anterior, ¿te parece? Mira, para recorrer 80 kilómetros solo necesité una rapidez de 20 kilómetros por hora. Para recorrer 120 solo necesité 30 kilómetros por hora y para recorrer un espacio de 240 kilómetros solamente empleé 60 kilómetros por hora. Igualito en 480, ¿no? ¿Viste? Están subiendo, están ascendiendo. En este caso va a formar una recta. ¿Ya? ¿Y cómo lo relacionas en los problemas? Ya, división. Y siempre guíate el orden. Por ejemplo, aquí he puesto espacio entre rapidez, porque recuérdate que DP es poner en división, ¿ya? Entonces pones en ese orden, 80 entre 20, 120 entre 30, y así sucesivamente. Y en este caso me da 4. Ese tiene que cumplirse, que la constante tiene que ser igual. En este caso me salió 4. Me puede salir también una fracción, no hay problema, ¿ya? Pero te tiene que salir igual para todos, ¿ya? ¿Consultas por ahí, por favor? La siguiente relación cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Veamos, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor correspondiente de la otra magnitud disminuye o aumenta en la misma proporción. Ahora, a diferencia, ¿ya?, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, no, los dos aumentaban o los dos disminuían. Aquí ya no es así. Uno aumenta y el otro disminuye, ¿ya? O si el otro disminuye, el otro aumenta. Por eso se le dice inversa. Veamos este ejemplo.
Analizando el recorrido de 300 kilómetros de un móvil tenemos, a ver, rapidez y tiempo. Justamente eso fue lo que más o menos planteé al inicio, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera cumplir el objetivo, ¿no? De cumplir un recorrido, en este caso de 360 kilómetros, mira, con una rapidez, ya, con una rapidez de 60 kilómetros por hora, lo puedo hacer en 6 horas. Una consulta. Si yo lo quisiera hacer en menos tiempo, mira, si yo lo quisiera hacer en menos tiempo, ¿qué tiene que pasar con la rapidez? ¿Qué sucedería si es que yo quiero realizar el recorrido en menos tiempo? ¿Qué pasa con la rapidez? La rapidez tiene que ser más rápida. Claro, tiene que aumentar, justamente lo que te decía. Una magnitud disminuye y la otra aumenta. Entonces, profesor, veamos. Si es que yo quisiera recorrer estos 360 en menos tiempo, quiere decir que yo tengo que aumentar mi rapidez. Entonces, si aquí por 2, obviamente aquí ya no va a ser 6 horas, va a ser menos de 6 horas. Y sería pues entre 2. ¿En cuántas horas lo vas a hacer? En 3 horas. Fíjate, recuerda que hace un instante lo que explicamos, si era por 2, aquí también era por 2. O si era entre 2, también era entre 2. Pero cuando son inversas ya no. Uno es por 2 y el otro es entre 2. Por ejemplo, ahora el siguiente, si fuera una rapidez de 180 kilómetros por hora, mira, por 3 quiere decir que aquí sería entre 3. Por eso se le dice inversa. Por eso es inversamente proporcional. Operaciones inversas. Por y entre. Nada más con ellos. ¿Ya? Bien, pero ¿qué sucede si es que tu rapidez fuera menor? Ahora sea 30 tu rapidez. ¿Te vas a demorar Más menos tiempo. o más tiempo? Más tiempo por 2. Claro. ¿Y cuánto sería? ¿Cuánto sería? A 12. ver, ¿cuánto? Muy bien, 12, excelente. Por aquí me hicieron una consulta, ¿no? Donde me dice, profesor, ¿siempre va a ser 2 o 3? No, no necesariamente. Puede ser otros valores. Yo lo estoy poniendo como ejemplo nada más. ¿Ya? Pueden ser otros valores. No hay problema. ¿Ya? Pero recuérdate que sí, la cantidad tiene que ser igual, pero solamente lo que cambia son las operaciones. ¿Sí? Bien, ahí está. 12 me dijeron. Pero ¿qué sucede si ahora estamos yendo a una rapidez pero bien lenta, ¿no? 20 kilómetros por hora. Obviamente me voy a demorar más. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto tiempo me demoraría en recorrer 360 kilómetros con una rapidez de 20 kilómetros por hora? Mira, fíjate, aquí, entre 3 y aquí. Vamos, tú puedes, igualito que él. ¿Cuánto? 18 horas. 18 horas. ¿Ya ves? Así de sencillo. O sea, profesor, cuando veamos nosotros que dos magnitudes son inversamente proporcionales, ¿con qué lo voy a relacionar? Mira, por ejemplo, a mayor rapidez me demoro menos tiempo, pero si a menor rapidez me demoro más tiempo. Cuando llegues a esa conclusión, automáticamente es una relación IP. ¿Te acuerdas que en el DP utilizábamos la división? Ahora aquí ya no. Cuando dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales, vamos a multiplicar. 20 por 18, 30 por 12, 60 por 6, 120 por 3 y 180 por 2, siempre nos dan una constante. ¿Y esa constante cuánto es? 360. Ahí está. Entonces, conclusión. Cuando dos magnitudes cumplen la relación IP, por tanto, se multiplican esas magnitudes. ¿Ya? Ya está. Entonces tiene que quedar claro eso. Cuando es IP, multiplicamos las magnitudes. Cuando es DP, dividimos. Ya está. Veamos su representación gráfica. Recuérdate que el DP era una recta, pero ahora aquí ya no. Ya esto de aquí es un hipérbole equilátero, ¿no?
que lo puedes guiarte de aquí, de esta forma. Veamos en nuestro ejemplo. A ver, si yo voy a una rapidez de 20, me demoro 18. Si yo voy a una rapidez de 30, me demoro 12. Si voy a una rapidez de 60, me demoro 6. ¿Ves? Ya no forma una recta, sino un hipérbola. ¿Ya? Si tú quieres trazar una recta, jamás van a coincidir. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya sabes, ¿ah? Si en los problemas tú ves gráficos de esta manera, automáticamente es IP. Si te ves una recta, es un DP. ¿Ya? Ahí está. Y recuérdate que cuando es IP, se multiplican las magnitudes. Y en este orden, ¿ah? Por ejemplo, 20 por 18, 30 por 12. ¿No? Siempre guíate de las líneas punteadas, con quienes se están relacionando. Bien, ahora veamos otro caso. Son sistemas de engranaje. No sé si has visto este diagrama, ¿no? En los relojes, ¿no? Cuando hacen contacto, estos de aquí tienen dientes, ¿no? Entonces se dicen ruedas engranadas, tienen dientes y esto dan pues sus respectivas vueltas. Por ejemplo, si tú observas, la rueda A tiene menor diente que la rueda B, pero la rueda A tiene mayor dientes que la rueda C. Entonces, ¿qué sucede si es que la rueda gira en el sentido que te indica la flecha? En este caso va a ser un sentido horario, ¿no? La rueda B, al estar en contacto con él, le va a hacer girar, pero en sentido antihorario. ¿Estamos? Si este B gira en sentido antihorario y como esté en contacto con C, él ¿cómo va a girar? En sentido horario, ahora lo cambia. ¿Estamos? Pero ¿cuál es la relación aquí? Importante, mira. Vamos a analizar dos puntos, el número de dientes que tiene la rueda y el número de vueltas que puede dar esa rueda. Por ejemplo, cuando están en contacto, ¿ya? ¿Qué se cumple? Que el número de dientes es IP al número de vueltas. Por ejemplo, si tú observas, mira, este tiene menor diente, la rueda A, observa. La rueda A tiene menor cantidad de dientes. Pero sí o no que va a recorrer todo esto de aquí. La rueda A. O sea, va a dar más vueltas. Mira, tiene menor dientes, pero da más vueltas. A ver, analicemos B. B tiene mayor diente y mira cómo recorre por acá. Menor vueltas, lo chiquitito nada más va a dar. Por tanto, a mayor diente, menor vuelta. A menor diente, mayor vuelta. ¿Viste? Por eso es IP, ¿no? Una magnitud aumenta y la otra está disminuyendo. Una aumenta y otra disminuye. Por tanto, es una relación IP. Y cuando es IP, ¿qué hacemos con las magnitudes? Lo multiplicamos. Ahí está. ¿Viste? Por eso se multiplican dientes de A por vueltas de A. Igual a quién? A dientes de B por vueltas de B. Va a depender de cuántos engranajes nos dé. En este caso hay 3. Puede haber más o solamente pueden trabajar 2. No hay problema. Y el otro caso serían cuando las ruedas unidas mediante un eje común. Esto sí lo puedes visualizar, por ejemplo, en las mototaxis, ya, en las ruedas traseras o delanteras de un auto, ¿no? Están unidos bajo un eje común. Por ejemplo, si la rueda A gira en sentido horario, obviamente que la rueda B también. Pero ¿qué pasaría con el número de vueltas? A ver, ahí es mi pregunta. ¿Quién daría más vueltas? ¿A o B? ¿O iguales? B. B. B, ya. B. B daría más vueltas. Iguales. Están unidos bajo un eje común. Imagínate, no sé si por ahí tienes o has visto la relación entre el carro, por ejemplo, las llantas traseras. Si el carro avanza, las dos llantas también avanzan la misma cantidad, ¿no? No se quedan, avanzan, porque están unidos bajo un eje común. O sea, cuando están unidos bajo un eje común, ambas ruedas, así sea pequeña o grande, la rueda van a avanzar la misma cantidad de vueltas, ¿ya?
Bien, porque aquí ya no están en contacto, sino están unidas bajo un eje común. Bien. Por tanto, decimos nosotros que cuando están unidas bajo un eje común, las ruedas cumplen que las vueltas son iguales. ¿Ya? Ya está. Y eso sería un pequeño marco teórico con respecto, ¿sí?, a magnitudes proporcionales.